Os envío un saludo muy especial en estos ejercicios espirituales que estamos realizando y donde nos vamos adentrando poco a poco en el corazón de Cristo, en unos momentos especialmente convulsos, donde la incertidumbre, la zozobra se hacen presente a través de tantos mensajes, a través de tantas informaciones que nos llegan estos días y que nos dejan especialmente preocupados. Pero fijaos que en la Biblia, cuando se nos habla de pandemias, cuando se nos habla de epidemias, cuando se nos habla de las plagas, recordáis, ¿no? En Egipto, en la travesía a través del desierto, se hace para probar también la confianza de ese pueblo en un Dios que nunca abandona, un Dios que se hace especialmente cercano a aquellos que imploran, que suplican en medio de las adversidades. Pues nosotros también estamos en el desierto cuaresmal, estamos en esa travesía de 40 días hacia la Pascua y en medio de una pandemia global que se está desestabilizando, ¿no? Muchos fundamentos, o mejor dicho, pseudofundamentos. Y es ahí donde nosotros, en el marco de estos ejercicios, estamos llamados a preguntarnos una vez más cuál es el principio y fundamento. Yo pensaba en estos días cuánta gente en el lecho de los hospitales, en esos confinamientos a los que se ven obligados por la propia enfermedad, tantas horas de silencio, a veces aislados, con la visita esporádica del médico o de los enfermeros, a quienes realmente la sociedad les está reconociendo diariamente la enorme y la ímproba labor que están desarrollando, ¿no?, por los enfermos. Bueno, ¿cuánta gente, digo, en esa situación está preguntándose acerca de esas cuestiones que muchas veces pasan por desapercibidas en la vida, ¿no? Esas cosas a las que no les hacemos especialmente caso, ¿no?, o especial caso, como se diría. Preguntas que tienen que ver sobre la felicidad, la plenitud, la muerte, el sentido de la vida. ¿Cuántas conversiones de las que nos enteraremos más adelante seguramente se están incubando y se están produciendo a lo largo de estos días? Pues bien, nosotros en este nuevo paso, dentro del marco de los ejercicios, que es el que nos reúne y el que nos convoca, vamos a seguir ahondando en el principio y fundamento. El padre Hernán Pereda ya nos ha proporcionado elementos de reflexión, de consideración, en definitiva de meditación y de oración sobre el principio y fundamento. Yo quiero recoger a modo de síntesis lo que él, ya siguiendo los pasos de San Ignacio de Loyola, nos ha dicho. Y quiero comenzar con una oración de Romano Guardini, ese teólogo alemán de apellido italiano, que tiene una oración entre muchas, con los que inicia él sus publicaciones, sus artículos de teología, sus libros, que dice: me recibo continuamente de tus manos. Y es así como quiero comenzar o proseguir esta meditación. Me recibo continuamente de tus manos, Señor. Esa es mi voluntad y mi alegría. Tus ojos me miran constantemente y yo vivo de tu mirada, mi Creador y mi salvación. Enséñame en el silencio de tu presencia a captar el misterio que yo soy y que soy por ti, ante ti y para ti. Bien, todas las cosas creadas son también criaturas de Dios. Recordar el principio y fundamento que nos habla primero del hombre y Dios. El hombre es creado, dice San Ignacio, para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Por lo tanto, todas las cosas creadas son también criaturas de Dios. Podríamos decir con el salmista, el Salmo 104, obra de sus manos. Somos obra de sus manos. Somos de Dios. Nuestra pertenencia es a Dios. Por tanto, Dios está en las cosas y las cosas en Dios, ¿no? Dios nunca nos abandona, Dios nunca se aleja, Dios nunca deja de estar, ¿no? Por eso las cosas tienen también su finalidad, están hechas para algo. En el principio y fundamento es muy importante el para. Fijaos qué vida más dramática
y más traumática al mismo tiempo el vivir sin una finalidad concreta. De ahí la insistencia de San Ignacio de Loyola en los paras. Son criadas para el hombre, para que le ayuden, para su fin. Es una preposición bastante habitual en San Ignacio. ¿Por qué? Porque las criaturas son como puente para pasar por ellas. Un puente sirve para pasar por ellas. No son criaturas término para instalarme en ellas. Fijaos, esta es una primera verdad en la que nos tenemos que detener. ¿Cuántas veces establecemos relaciones de posesividad con las cosas o incluso también con las personas, instalándonos en ellas, cuando las cosas o incluso las relaciones son más puente que término, ¿no? Por eso dice San Ignacio que el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios, nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma, ¿no? Por otro lado está en este principio y fundamento el hombre, Dios y las cosas. Y las otras cosas, dice San Ignacio, sobre la haz de la tierra, son creadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para el que es creado. Por lo tanto, se trata de que uno en la vida aprenda a descubrir en nuestra meditación ese profundo secreto, a mí me gusta llamarlo secreto, que guardan las cosas creadas, es decir, todo lo que no es Dios o pura libertad interior. El secreto que guardan las cosas creadas, y ese secreto, con mayúsculas, ese misterio, es el reflejo de la presencia de Dios en todas ellas, ¿no? Qué distinto es establecer una relación con las cosas o con las personas sin poder trascender, pensando que todo se agota en lo que mis sentidos son capaces de ver o de percibir, o ver que en el otro hay un secreto que es el reflejo de la presencia de Dios en ella, ese halo de misterio, ¿no? Y por lo tanto, de aquí, de ese secreto interior que guardan todas las cosas, se siguen una serie de consecuencias prácticas que tiene a la hora de relacionarme con las cosas o con las personas. Entonces, uno puede tener como trasfondo ese trasfondo que enmarque y que motive esta meditación del principio y fundamento, esa gran sensibilidad ecológica, ahora que estamos en medio de una pandemia, donde lo ecológico, desde lavarse las manos, tener cuidado en no contaminarse, quedarnos en casa, esa sensibilidad ecológica concreta. ¿Quién nos lo iba a decir que lo fuéramos a vivir de una manera tan clara y tan directa? El Papa había sido profeta con esa encíclica de la Laudato Si, o últimamente con ocasión del Sínodo de la Amazonía, donde lo ecológico, la sensibilidad ecológica de la Iglesia parece como que se ha despertado con mucha fuerza. ¿Quién nos iba a decir esta dimensión profética que tenían las palabras del magisterio y del Papa Francisco, sin sospechar la que se nos venía encima, ¿verdad? Bueno, pues esta gran sensibilidad ecológica que hay hoy en nuestro mundo, ¿no? Esa gran preocupación por la creación, por el cuidado, por el bienestar del otro, ¿no? Y el modo de relacionarme con las cosas, de manera que todo pueda constituir como un hábitat habitable para todos los seres humanos, ¿no? Qué bien decir, el hecho de que yo pueda tener cuidado con las cosas, con el lavado de las manos, con la higiene, ahora que nos vemos confinados a vivir en espacios muchas veces muy pequeños y muy reducidos, tiene que ver precisamente con el respeto y con el bien del otro, ¿no? Siempre para el otro. Y dentro del principio y fundamento hemos visto el hombre y Dios, hemos visto el hombre, Dios y las cosas, y ahora viene ya en el principio y fundamento uno de los elementos característicos de la espiritualidad ignaciana que nosotros vamos a tratar también a lo largo de estos ejercicios, que es precisamente el discernimiento. Dice San Ignacio, ¿de dónde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayuden para su fin, y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le impiden? Qué bien dicho está, ¿verdad? Entonces, es importante pensar cómo usamos las cosas, es importante ver cómo nos relacionamos con las personas. En esta meditación es muy importante comenzar siempre con la petición, en esta y en todas las demás.
Dame, Señor, la gracia de la indiferencia. San Ignacio, cuando habla de la indiferencia, habla de la libertad interior o la disponibilidad para elegir siempre según su voluntad. Yo te propondría, en estos días que tienes tiempo para meditar, para hacer silencio, para reposar, hacer un mapa de tus cosas y comprobar esa capacidad de seducción que esas cosas tienen para ti. Y cómo muchas veces uno se queda embelesado en las cosas, como si en el poseerlas o no te jugaras toda tu vida. ¿Cuántas veces uno dice, mira, es que yo no puedo pasar sin estas cosas? Y hoy día son imprescindibles, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros en un móvil, por ejemplo, ¿no? Hay que tener de todo. Muchas veces podemos caer en esas falacias, ¿no? Entonces, conocemos bien el tan traído y llevado tema de las adicciones. Hoy se habla mucho de las adicciones, estar pegado a cualquier cosa, sin poder prescindir de ella. Y no solo a la droga, sino puede ser al ordenador, puede ser a los móviles, puede ser a muchos placeres. ¿Y qué ocurre? Cuando uno se detiene, todo a primera vista puede parecer como muy lógico, muy evidente, muy de hoy, pero lo que sale perdiendo es algo profundamente tuyo. ¿Y sabes el qué? Tu deseo de libertad. Eso es lo que sale perdiendo cuando hay un comportamiento adictivo, aunque sea inconsciente. Ese deseo de libertad, de ser tú mismo, de poder llegar a ser señor ante las cosas y señor de las cosas y no esclavo de ellas. Por eso San Ignacio, en el principio y fundamento, da mucha importancia al discernimiento, de donde se sigue que el hombre tanto debe usar de ellas cuanto le ayuden para su fin, y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le impiden. Por eso yo te invito a que consideres el modo adecuado de relacionarte con las cosas. Y para ello tendrás que aplicar el tan ignaciano tanto cuanto me ayuden para el fin para el cual he sido creado, o me quite de ellas tanto cuanto me impidan para el fin para el cual he sido creado, ¿no? Y ese tanto cuanto ya supone una primera selección y un buen criterio para empezar a moverme entre las cosas. O sea, yo cogeré o dejaré las cosas según me ayuden o no para el fin para el cual he sido creado. Pues como dice San Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. La primera carta a los Corintios. Entonces tienes, por tanto, que aprender a situarte a una distancia respetuosa de las cosas. ¿Para qué? Para elegir aquellas que el Señor quiere para ti, que esto es lo importante. Señor, que yo elija lo que tú ya has elegido para mí, que yo elija lo que tú has pensado para mí. Y esta es una llamada a tu libertad, y una libertad que no es absoluta. Ninguno tenemos una libertad absoluta, sino una libertad limitada. Espero que ahora, después de la crisis del coronavirus, muchos puedan llegar a la convicción de que nuestra libertad no es absoluta, de que no podemos hacer todo lo que queramos, de que a veces tenemos que quedarnos en casa y que uno quisiera hacer cosas que no puede hacer, poniéndola al servicio, digo, nuestra libertad, de una libertad mayor, de una libertad absoluta que es la de Dios, la única absoluta. Y de ahí la expresión de Ignacio de Loyola, por lo cual es menester hacernos indiferentes. Indiferencia no significa pasotismo, no es igual a, bueno, me da todo igual, me da todo lo mismo, sino una auténtica pasión y deseo de que en ti se cumpla siempre la voluntad de Dios. Por eso a mí me gusta decir una indiferencia apasionada. Señor, que me apasione hacer tu voluntad, que no me apasione nada que no sea lo que tú quieres. Indiferencia apasionada. Y por eso es importante caer en la cuenta de que todo esto tiene mucho que ver con el amor, con la disponibilidad, etc. Puedes comprobarlo y dejarte iluminar por algunos de esos textos que impregnan de sabor paulino la Biblia, ¿no? Como es la carta a los Filipenses, el capítulo 1, versículos 9 al 11, o también si te vas al Antiguo Testamento, pues en el Génesis, la vocación de Abraham, en el capítulo 12, versículos 1 al 9, o el sacrificio de Isaac, unos cuantos capítulos más adelante, en el capítulo 22, ¿no? Esa actitud permanente de escucha de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 3. En definitiva,
Se trata de que tengas como el arco de tu vida bien tensado. En nuestra vida tenemos que tener el arco bien tensado, con los ojos y el corazón siempre puestos en Dios, fijos en Él, para que todo lo que hagas y todo lo que decidas sea siempre expresión de su deseo y su voluntad, tendiendo, dice San Ignacio, siempre al magis, dice él, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos creados. Eso de ser expresión de tu deseo, de su deseo, y de su voluntad, teniendo siempre hacia el magis, deseando y eligiendo lo que más conduce hacia el fin para el cual yo he sido creado, sin inclinarte hacia nada, sin inclinarte hacia nadie que no sea a lo que te incline el Señor, sea pobreza o sea riqueza, sea honor o deshonor, sea de vida larga o vida corta. Me ha impresionado entre los tantos testimonios que nos están llegando en estos días de gestos de heroicidad por el coronavirus, este sacerdote de la Lombardía, en Italia, que ha entregado su vida renunciando voluntariamente al respirador artificial para poder mantenerla en vida ante su insuficiencia respiratoria, para poder dar vida a un joven. Qué impresionante, ¿verdad? No querer más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga o vida corta. Yo quisiera terminar esta meditación a modo de resumen y a modo de síntesis con este testimonio de este laico, no sé si se logra ver, creo que sí, en la cámara, es el beato Castelló Aleu. Es un joven español, heredano, que él en realidad era alicantino, que se fue muy joven a Cataluña y allí él practicó los ejercicios espirituales y era un joven muy comprometido en la Iglesia católica y a nivel también civil. Joven que había terminado su carrera de ingeniero químico, había empezado a trabajar muy pronto en la fábrica Cross de Barcelona y le requisan un diccionario de alemán, entre otras pertenencias, y le consideran colaboracionista, de tal manera que el ejército republicano le tachan precisamente de colaboracionista cuando él precisamente venía de una familia más de corte republicano, ¿no? Sin embargo, ante la pregunta de si es católico, dicen, porque tenían sus sospechas sobre él, dice por supuesto que soy católico y no solamente una vida, sino 1000 vidas por Cristo daría por él si fuera necesario. Y bueno, y le dictan sentencia y le ejecutan a las pocas horas. Y en ese tiempo entre que se le un tribunal decide su muerte y se le ejecuta, tiene tiempo para escribir 3 cartas preciosas, una a su novia, otra a su director espiritual y otra a su tía y a sus hermanas. Quiero leer el extracto de la carta que escribe a su novia, donde a mi modo de ver se expresa muy bien esa libertad interior, esa indiferencia de lo que nos habla San Ignacio, ¿no? Dice lo siguiente: estimada Mariona, nuestras vidas se han juntado y Dios ha querido separarlas. A Él ofrezco con toda sinceridad posible el amor que te tengo, mi amor intenso, puro y sincero. Yo siento tu desgracia, no la mía. Estoy orgullosa de ti. 2 hermanas y tu prometido, pobre Mariona. Me pasa una cosa extraña, no puedo sentir pena alguna por mi suerte. Una alegría interna, extraña, intensa, fuerte, me invade. Quisiera escribirte una carta triste de despedida, pero no puedo. Todo está envuelto de ideas alegres, como un presentimiento de gloria. Quisiera hablarte de lo mucho que te habría querido, de las ternuras que te tenía reservadas, lo felices que hubiéramos sido. Pero para mí todo esto ya es secundario, porque voy a dar un gran paso. Una cosa
quiero decirte, si puedes, cásate. Y yo desde el cielo bendeciré tu unión y la de tus hijos. No quiero que llores, no lo quiero. Estate orgullosa de mí. Te amo. No tengo tiempo para más. Bueno, es impresionante este testimonio de Francesc Castelló Aleu junto con la carta que le escribe a su director espiritual pues prácticamente minutos antes de ser fusilado. Y le dice: querido padre, le escribo estas letras estando condenado a muerte y faltando poco tiempo para ser fusilado. Estoy tranquilo y contento, muy contento. Espero poder estar en la gloria dentro de poco rato. Renuncio a los lazos y placeres que puede darme el mundo y el cariño de los míos. Doy gracias a Dios porque me da una muerte con muchas posibilidades de salvarme. Tengo una libreta en la que apuntaba las ideas que se me ocurrían, mis inventos. Haré que se lo manden a usted. Es mi pobre testamento intelectual. Fíjese en el compresor de amoníaco. El hidrógeno puede sustituirse por un líquido cualquiera, en círculo cerrado, las válvulas por válvulas metálicas y la presión por una simple bomba centrífuga con presión. Le estoy muy agradecido y rogaré por usted. Recuerdos a los de Pravia, Francesc. Esta es la indiferencia ignaciana. Yo abrazo lo que en este momento me toca abrazar. Si en este momento estamos viviendo un momento de confinamiento, de dificultad, abracemos a Cristo y a su voluntad en estas circunstancias, porque lo importante no son las circunstancias. Lo importante no es si son buenas o malas, si llueve o hace sol, si hay pandemia o no la hay. Lo importante es que Dios está con nosotros, encontrándonos en cualquier momento, en cualquier situación. Termino ahora sí con una oración del Padre Arrupe, de esas oraciones que también tenía el Padre Arrupe y que llegan al corazón. Se llama En las manos de Dios. Yo me siento más que nunca en las manos de Dios. Eso es lo que he deseado toda mi vida, desde joven. Y eso es también lo único que sigo queriendo ahora. Pero con una diferencia. Hoy toda la iniciativa la tiene el Señor. Les aseguro que saberme y sentirme totalmente en sus manos es una profundísima experiencia. Hasta la próxima.